Hola, los saludo con gusto. Mi nombre es Gabriel Alejandro Ortiz González. Soy maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Y en esta sesión vamos a comentar un tema por demás interesante para los estudiosos del derecho, tal como es la división de poderes, tema de estudio que se encuentra dentro de la materia de Derecho Constitucional. Procedimiento de ordenación de poderes de la autoridad que busca el equilibrio y armonía de las fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. Y sin más preámbulos, pasemos al desarrollo de nuestro tema. Los antecedentes más remotos a la división de poderes se los adjudican a la época clásica, en la que se exponía la pertenencia de la aplicación de una forma mixta de gobierno. Así Platón, en el diálogo Las leyes, sostuvo la necesidad de mezclar la monarquía con la democracia. Platón abandona la idea de alcanzar un ideal metafísico y concluye diciendo que en este mundo imperfecto, un Estado con división y separación de poderes es lo mejor que prácticamente puede realizarse. Otros pensadores surgieron también con la necesidad de una forma mixta y la limitación de poderes del príncipe, tal como Cicerón, Tomás de Aquino, Maquiavelo fueron uno de ellos. No obstante lo anterior, el sistema mixto expuesto no advertía la restricción entre sí de las actividades realizadas, sino únicamente aducía la extensión. Polibio establece la forma mixta de gobierno. La mejor forma de gobierno para Polibio es la mezcla de las tres formas puras. La combinación mixta se daría en la siguiente forma. El cónsul con la realeza establecerían o resolverían los problemas de guerras. El Senado, con la aristocracia, llevarían a cabo la administración pública y los comicios, que estaría a cargo de los plebeyos. Hacia 1690 se era consciente de que las necesidades de limitar los poderes del parlamento y del rey, por lo que aparece John Locke, estableciendo límites a ambos poderes y sentando claramente que la razón del establecimiento de un gobierno es debido a las insuficiencias del estado de naturaleza, pero falta una ley establecida, fija y conocida, un juez público e imparcial, y un poder que respalde y dé fuerza a la sentencia cuando ésta se ajusta. En esta línea de pensamiento, asiente que la división orgánica de los poderes sería uno de los requisitos legitimadores del Estado constitucional. Para Locke, el gobierno solo tiene sentido si las renuncias realizadas al constituirse la sociedad redundan en una mayor libertad, en un ámbito de seguridad civil, y la división de poderes está pensada con ese fin. Más tarde, Montesquieu hizo grandes aportaciones a la teoría de división de poderes, cuya principal característica fueron asignar claramente y específicamente cada función esencial del Estado a un órgano que, por su composición, es el más adecuado para cumplirlo. Es la denominada racionalidad funcional. Proporciona un modelo de validez universal, no limitándose a un Estado concreto, sino aplicable a cualquiera de ellos. Aplica métodos científicos propios de Newton, cuyo máximo exponente es que la resultante de las relaciones de fuerza entre los órganos estatales es la libertad individual. Su obra principal es conocida en todo el mundo, El espíritu de las leyes, en la que el autor construyó un modelo de las funciones estatales que ha sido aplicado y ha perdurado durante siglos. El contenido de la obra proporciona una visión clara de la vinculación entre el principio de legalidad y la división de poderes, así como la distinción entre poderes legislativo y judicial, que consideran los pilares del Estado de Derecho de la Corte Liberal. Ahora, pasaremos a la definición. Como definición tenemos que la división de poderes permite que los diferentes poderes se limiten y moderen recíprocamente, creando una dinámica de pesos y contrapesos, de modo que entre ellos haya equilibrio y ninguno pueda prevalecer sobre el resto. La separación de poderes impide, pues, que haya abusos de autoridad, pues la autoridad pública se encuentra distribuida de manera equilibrada entre tres órganos fundamentales. Objetivo de la división de poderes. La evolución histórica en México. Sánchez Bringas, al referirse a la división de poderes en México, sostiene que las constituciones mexicanas han consagrado dicho principio, pero no lo han hecho de manera idéntica, es decir, han tenido variantes. Estas variantes se refieren a dos criterios primordiales. El primero de ellos, a la importancia formal de los órganos entre sí, y el segundo, en atención a su número. En lo que respecta al número de los órganos, implica que habitualmente han existido los tres tipos de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Empero, las 7 leyes o constituciones centralistas de 1836 estableció un sistema de 4 órganos, además de los 3 que se conocían, creando otro que sometía a los tradicionales, el Supremo Poder Conservador. Citando la segunda ley, en donde se establecía el perfil de esa innovación de la siguiente forma. Artículo 1. Un Supremo Poder Conservador que se deposita en 5 individuos, de los que se renovará una cada año, saliendo en la primera, segunda y tercera y cuarta vez, y que designare la suerte sin entrar en el sorteo de que a los que hayan sido nombrados para reemplazarlos,
De quinta vez en adelante saldrá el más antiguo. Así pues, las 7 leyes o constituciones centralistas de 1836, en su artículo 12, estableció, entre otras atribuciones, al Supremo Poder Conservador las siguientes: declarar la nulidad de las leyes y decretos, declarar la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo y de los de la Suprema Corte de Justicia, declarar la incapacidad físico-moral del presidente de la República, suspender a la Corte de Justicia y suspender hasta por 2 meses las sesiones del Congreso General. De acuerdo a nuestro autor, se llegó al extremo de otorgar al Supremo Poder Conservador la facultad de restablecer constitucionalmente a cualquiera de los 3 poderes o a los 3 poderes cuando hubiesen sido disueltos revolucionariamente. En cuanto a la importancia formal o rango existente entre los órganos, destaca la tendencia que presenta el legislativo como un órgano originario y fundamental. Al referirse a la Constitución Política de 1857, advierte que ésta se destacó al suprimir el Senado, no obstante haber consagrado la forma de Estado federal. Al integrarse el Poder Legislativo con una Asamblea de Diputados, dio tal fortaleza a este órgano que los presidentes de la República de esa época, entre ellos Benito Juárez, afrontaron de severas dificultades para ejercer sus cargos. Así, en la Constitución de Apatzingán de 1814, en su artículo 4, ordenaba lo siguiente: permanecerá el cuerpo representativo de la soberanía de los pueblos con el nombre Supremo Congreso Mexicano. Se crearán además 2 corporaciones, una con el título Supremo Gobierno y la otra con el de Supremo Tribunal de Justicia. Normas que rigen. La división de poderes constituye la base de la organización política de las sociedades actuales. En México, el poder público federal y el estatal está organizado bajo el principio de la división de poderes. En la Constitución se consagran 2 declaraciones relativas al principio de división de poderes. La primera se refiere a la estructura y organización de la federación y se contiene en el artículo 49. Y la segunda se encuentra en el artículo 116 y determina la estructura constitucional del poder público en los estados. La organización política de México divide el ejercicio del poder público en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno de ellos realiza funciones específicas que la Constitución mexicana expresa. Sin embargo, no laboran aisladamente, mantienen relaciones necesarias que enriquecen su quehacer constitucional. La distribución orgánica de las funciones del Estado en la Federación Mexicana. México es una república federal representativa y democrática. El principio de división de poderes es el eje rector de nuestro sistema, en donde tanto el gobierno federal como los gobiernos de las entidades que la integran están organizados, pero la soberanía originaria del Estado reside en el pueblo, siendo que el límite siempre está en la ley. Alcances normativos. El mismo Sánchez Bringas, al referirse sobre los alcances normativos de la división de poderes, explica que dicho principio se presentan 4 características. 1. Crear 3 órganos populares de producción normativa. 2. Las diferencias entre sí y les asigna las denominaciones con las que se identifica la naturaleza jurídica de las principales atribuciones que cada uno desempeña. 3. Prohíbe la invasión de competencias entre órganos. 4. Prohíbe la función legislativa que se deposite en un solo individuo o corporación. Estructura política de la federación. Como ya se mencionó en el artículo 49 de la Constitución, se establece la división de poderes, la cual se divide en poder legislativo, que tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social o de modificar las que ya existen de acuerdo a las opiniones de los ciudadanos. En México, el poder legislativo se deposita en el Congreso General, Congreso de la Unión, constituido por cámaras de senadores y Cámara de Diputados. En algunos países la reunión de los miembros de este poder es denominado Parlamento, Asamblea Nacional o Congreso. Poder Ejecutivo. Está depositado en una sola persona, el Presidente de la República, quien es electo en forma popular, directa, secreta y mayoritaria, y dura en su encargo 6 años, y no puede volver a desempeñarlo. Su función principal es ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos, es decir, está facultado para organizar la administración pública de acuerdo con las leyes constitucionales. Siguiente es el Poder Judicial. La función principal del Poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público, entre el poder público y los particulares o entre los particulares. Los tribunales de la Federación están facultados para resolver problemas que se produzcan por los actos o omisiones de funcionarios que violen los derechos de los ciudadanos, las autoridades federales que limiten la soberanía de los estados, las autoridades de los estados que invadan la autoridad federal. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son designados por el presidente de la República y los ratifica la Cámara de Senadores. Los magistrados y los jueces son designados por la Suprema Corte de Justicia de la Federación. Tal como lo hemos visto, el ejercicio del poder soberano se divide en 3 grandes agrupamientos de órganos del Estado:
cada uno en sus ámbitos de acción con sus propias características y estructuras organizativas y con sus conjuntos de funciones y responsabilidades. En conclusión, podemos decir que la división de poderes significa que hay en el Estado un solo poder, que es el social jurídicamente organizado, que para su ejercicio se precisan tres funciones: crear la ley, aplicar la ley y resolver conflictos. Para ello también tenemos que considerar no romper la unidad estatal de los tres poderes, que han de actuar en forma coordinada si hay un propósito común. La conclusión es que tiene que haber colaboración entre los órganos. Bueno, me despido de ustedes esperando haya sido de interés esta sesión. Nos vemos pronto. Gracias.